Bienvenidos, mi nombre es Alberto Caballero, pastor de la iglesia Óleo de Gozo en la ciudad de Panamá. Queremos en esta ocasión compartir una palabra y para esto quisiera que me acompañasen al libro de Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a estar leyendo los primeros 4 versículos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Dios añada bendición a su palabra. En este tiempo en que estamos pasando la crisis mundial del COVID-19, queremos compartir esta palabra para darle ánimo no solamente a la iglesia, sino también darle ánimo a la familia. Nosotros los creyentes pues sabemos que la vida cristiana es un proceso de perfeccionamiento. Somos transformados, creemos en que estamos siendo transformados. Sin embargo, muchos de nosotros podemos pensar que en este proceso de perfeccionamiento Dios lo hace todo, pero en realidad no es así. Depende mucho de nosotros. De nosotros depende que el tratamiento de Dios y el proceso de perfeccionamiento de Dios para que tenga éxito depende de nosotros y que podamos alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros. Estamos viviendo momentos de crisis, ciertamente, pero son estos momentos que nunca antes habíamos experimentado y lo vemos como una oportunidad. Son momentos que la humanidad tiene en su historia como puntos críticos o puntos de inicios de una nueva era. Si nosotros los panameños recordásemos cuando Panamá fue invadida en el año 89, nosotros podemos decir una historia antes de la invasión y una historia después de la invasión. La invasión marcó un hito en nuestra historia. Está el antes y está el después. Si hablamos, por ejemplo, lo que sucedió en el año 2001, en septiembre 11, con el derribo de las Torres Gemelas allá en Nueva York, nosotros podemos ver claramente que eso marcó un hito en la historia. Podemos decir que hubo un antes del 9/11 y un después del 9/11. Esta crisis del COVID-19 marcará un hito en nuestra historia. Es un punto de inflexión en nuestra historia. Hablaremos, cuando pase toda esta situación, de cómo éramos antes del COVID-19 y cómo somos después del COVID-19. Cómo era la vida antes del COVID-19 y cómo es la vida después del COVID-19. Tenemos delante de nosotros el inicio de una nueva era o una nueva etapa para la humanidad. Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, nosotros los creyentes y la iglesia tenemos un reto por delante.
Es necesario que nosotros también cambiemos y marquemos esta crisis como el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas y podamos alcanzar un estado superior de espiritualidad como creyentes y como iglesia. Un estado superior en nuestro servicio a Dios. Un estado superior como personas. Y para poder alcanzar ese estado superior, tenemos que estar dispuestos a cambiar. Nosotros queremos ver cosas nuevas. Todos nosotros queremos ver cosas buenas, novedosas para nuestra vida. Deseamos que algunos aspectos o circunstancias de nuestra vida pudiesen cambiar y pudiesen mejorar, pudiésemos mejorar nuestra forma de vida, podamos cambiar y ser mejores servidores de Dios. Pero decía alguien que si nosotros hacemos lo mismo todos los días, nunca podremos esperar que sucedan cosas diferentes. No podemos esperar que pase algo diferente. Tenemos que cambiar. El mundo cambiará y nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios, y para eso principalmente tenemos que cambiar nosotros mismos, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos. Tenemos que cambiar para poder alcanzar los resultados que queremos en la vida. El rey David estaba consciente al final de sus días de que el pueblo, la nación de Israel, iba a alcanzar un estado superior en todos los aspectos. El rey David estaba convencido que Israel iba a alcanzar pues un estado de influencia y poderío sobre la región más allá de lo que él había logrado. Él sabía que Israel iba a alcanzar un estado superior en su cultura, un estado superior en su economía, y iba a alcanzar una posición más elevada en su espiritualidad. Algunos estudiosos piensan o afirman que el reino que llevó a cabo Salomón es tipo del reino de nuestro Señor Jesucristo en la Nueva Jerusalén. El reino de Salomón se distinguía por, primeramente, la paz que logró llevar la región. También se distinguía por la abundancia de todas las cosas. Había abundancia de oro, abundancia de plata. El pueblo estaba pues nadando en abundancia. Y llegó la fama de Salomón a muchos otros reinos. Salomón llegó a poder dominar no solamente la región de Israel y de Judá, sino la palabra dice que llegó a dominar hasta más allá del río Éufrates. Salomón tuvo un reino esplendoroso. Acordémonos también que Salomón fue el que fue llamado a construirle casa a nuestro Señor. Construyó un templo hermoso, esplendoroso, y llevó al pueblo de Israel a un nivel de espiritualidad como nunca antes había alcanzado, antes de Salomón ni después de Salomón. A ese estado es que Dios quiere llevarnos a nosotros. A ese nivel de espiritualidad es que Dios quiere llevarnos. A un nivel de espiritualidad que no hemos experimentado todavía en nuestra vida. Pero para esto es necesario que aseguremos dominio sobre ciertos aspectos de nuestras vidas. Dominio y control sobre algunas cosas en nuestra vida. Es por esto que el rey David le da instrucciones a su hijo Salomón. Le da instrucciones al nuevo rey. Y pareciese que de repente David está pues presentándole asuntos personales de él que él no pudo resolver si seguimos leyendo en el capítulo. Pero David sabía que no eran asuntos suyos solamente. Eran asuntos inconclusos que había que resolver para poder consolidar el reino y alcanzar todas esas cosas que involucraban el nuevo tiempo y la nueva era para Israel.
Era de suma importancia para Salomón llevar a cabo cada uno de los consejos de su padre, de tal manera de poder tomar dominio sobre el escenario, dominio sobre el panorama que tenía por delante como nuevo rey. Tenía que llevar a cabo al pie de la letra las instrucciones de su padre para poder llevar al reino de Israel a otro nivel. Dios quiere llevarnos a nosotros como iglesia y como creyentes a otro nivel. Muchos queremos servir al Señor en otra faceta. Queremos extender nuestros ministerios a otro nivel. Muchos de nosotros hemos sentido el llamado de parte del Señor de involucrarnos mucho más en el ministerio de la iglesia o desarrollar un proyecto nuevo que glorifique a nuestro Dios. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar dominio sobre algunos aspectos de nuestra vida y estar dispuesto a cambiar algunas cosas. Algunos hemos dejado asuntos pendientes en nuestra vida. Algunos hemos dejado cosas para atenderlas después. Déjame decirte que ha llegado el tiempo de atender esas cosas. Ha llegado el tiempo de poner las cosas en orden. Ha llegado el tiempo de enfrentar esos asuntos inconclusos en nuestra vida. Ha llegado el tiempo de resolver situaciones que no hemos podido dominar y no hemos podido controlar en nuestra vida. Es el tiempo de preparar el ambiente, es el tiempo de tomar dominio de nuestro escenario también. Es el tiempo de tomar el control de aquellas situaciones de tal manera que podamos desarrollar lo que queremos para el Señor. Recordemos que nuestras vidas están diseñadas para darle la gloria a Dios. Y Dios está utilizando este momento de crisis precisamente para que analicemos dónde hemos llegado y dónde nos encontramos y dónde queremos llegar. Esta crisis, aunque usted no lo crea, es un momento, es un tiempo que Dios ha tomado para tratar con cada uno de nosotros. Es una crisis, sí, pero dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Para Salomón era imprescindible no solamente tomar decisiones, sino llevar a cabo acciones radicales para tomar el dominio necesario y llevar a cabo la tarea que Dios le había dado a él. Con esta crisis nosotros hemos entrado en un proceso de parte de Dios. Por tanto, también es tiempo de tomar decisiones radicales. Es tiempo de tomar acciones determinantes para tomar el dominio y ir formando el escenario adecuado para que nuestra vida desarrolle las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Hay tres cosas que queremos enseñarle a través de este pequeño pasaje. Tres cosas que el rey David quiso pasarle a su hijo. Y lo primero que el rey David le da a su hijo es que es tiempo de cerrar una etapa. Es tiempo que Salomón entienda de que ha finalizado una etapa. Ha finalizado una etapa para empezar otra. Había que cerrar una etapa para empezar algo nuevo. Y lo que quiere David, a pesar de que el pasaje empieza diciendo en el tiempo que David había de morir, David no quiso decirle voy a morir. David quiso dejarle claro que su partida de este mundo era parte de la vida y parte del proceso de Dios. Por eso es que David dice la frase, yo sigo el camino de todos en la tierra. David pone su partida en un plano natural. Es decir, le quitó todo el dramatismo y toda la emoción a la situación. Le presenta a Salomón su partida como algo que debía suceder para cerrar una etapa y abrir una etapa nueva. Toda finalización de una etapa tiene que ser vivida como algo natural, un proceso natural, no como algo traumático y emocional. Si nosotros nos aferramos a no cerrar una etapa, por supuesto que vamos a sentir dolor, vamos a sentir emoción,
Vamos a sentir quizás hasta un trauma porque nos negamos a cerrar una etapa. Nos negamos a cerrar una etapa para abrir otra. Nosotros somos parte de un proceso evolutivo de Dios que ha dispuesto para nuestra vida, que nos conducirá a la realización de nuestro propósito. Tenemos que cerrar etapas. Sin más allá ni más acá debemos saber cuándo cerrar una etapa. Y te puedo dar un ejemplo. En el plano natural, debemos saber cerrar las etapas de la vida para empezar una nueva etapa. Por ejemplo, cuando llegamos a edad madura. Qué difícil es para algunas personas reconocer que la juventud ha pasado y empieza una nueva vida, la edad madura. Llega el momento en que debemos aceptar de que ya no somos jóvenes. Y debemos aceptarlo porque mientras no lo aceptemos nos estamos perdiendo las maravillas de una nueva etapa de la vida. Debemos saber reconocer que tenemos que cerrar una etapa para no perdernos las bendiciones de la siguiente etapa. Si no cerramos una etapa que ya ha pasado, nuestra mente se queda congelada en el tiempo, pero no así las demás cosas. El tiempo sigue pasando y las oportunidades las dejamos pasar porque estamos congelados en el tiempo. Igualmente pasa cuando un niño pasa a la adolescencia. Debe olvidarse que es niño y ahora es adolescente. Cuando un adolescente pasa a la juventud, igualmente debe cerrar la etapa de la adolescencia y abrir la etapa de la juventud. Cuando un joven llega adulto, igualmente tiene que hacer lo mismo. Hasta así llegamos a la etapa madura y saber de que abrimos una etapa madura. Lo mismo ocurre en nuestra vida cristiana. Vamos en crecimiento, dejando las cosas que ya no son, las dejamos atrás. Decía Pablo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero ya dejé las cosas de niño porque ya no soy niño. Pablo decía, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Proverbios 4:18, el sabio Salomón nos dice que el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Esa es la vida del creyente, avanzar, pasar de una etapa, cerrar una etapa y abrir otra etapa, ir de menor a mayor. Los cambios son algo natural y los recambios son naturales también. Cuando alguien se niega a los cambios, pues se niega al avance y niega el crecimiento. Lo segundo que David le dice a su hijo Salomón es: esfuérzate y sé hombre. Y estas palabras son muy parecidas a las que el Señor le expresó a Josué en el capítulo 1, verso 9, en donde le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Igualmente Pablo en la primera carta a los Corintios nos habla de velar y estar firmes en la fe y que nos portemos varonilmente y nos esforcemos para cumplir con nuestras tareas, nuestras nuevas facetas, nuestras nuevas responsabilidades. Requerimos tener fortaleza y vigor. El rey David sabía que las funciones de un rey no eran cosa fácil. Las funciones de un rey no eran para un flojo. El ser flojo es lo contrario a ser esforzado. Los flojos no dan la milla extra. Los flojos no aceptan los retos nuevos. Los flojos dejan pasar las oportunidades que se le pasan por delante de ellos. Los flojos no se atreven a pasar a una siguiente esfera, a un nivel superior. Las oportunidades las dejan a pasar. No se quieren esforzar. Toda nueva etapa, todo desafío implica un mayor esfuerzo. Es por eso que Dios nos los dice, porque Dios sabe que para lo nuevo necesitamos esforzarnos. Dios no subestima la tarea que nos está encomendando. Dios sabe que es difícil lo que vamos a empezar. Dios conoce nuestra situación. Dios sabe que tenemos limitaciones. Dios sabe que somos débiles. Por eso que en medio de nuestra debilidad
surge la oportunidad para glorificar el nombre del Señor. El rey David quería dejarle bien claro a su hijo cuál debería ser la actitud a tomar para ejercer el poder. En tiempos de cambio, nosotros tenemos que tener la actitud adecuada. Una actitud que marque nuestro carácter espiritual sin mezclar lo emocional y lo sentimental. No es tiempo para actuar bajo emociones y sentimientos. Es tiempo de tener la actitud correcta ante los cambios que debemos afrontar. David le dice a su hijo, sé hombre. Y el tercer principio o consejo que David le da a su hijo Salomón, le habla de los principios espirituales para el éxito. Le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquellos que emprendas. Ese es el secreto del éxito. El secreto del éxito estriba en obedecer la palabra del Señor. Y eso nos recuerda los consejos que dio el Señor a su siervo Josué, cuando en el capítulo 1, verso 8, le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el secreto del éxito. Jehová comunica a su siervo José el secreto del éxito: acogerse y vivir bajo los principios y los valores de la palabra de Dios. Igualmente David hace lo mismo con Salomón. Se encarga de establecerle a su hijo cuál es el secreto de la vida, cuál es el secreto del éxito: tener y vivir principios espirituales claros, prácticos y activos. Esa es la garantía del éxito. No era el esfuerzo, sino caminar en los principios espirituales y la obediencia a Dios. David sabía que podía esforzarse todo lo que quisiera, pero si no caminaba bajo los principios de Dios, no llegaría a ningún lado. En el Salmo 127, el verso 1, el mismo rey David nos dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Vivimos tiempo de crisis para tomar decisiones y acciones encaminadas a asegurar en nosotros un caminar en el Espíritu. Hay que tomar decisiones, hay que actuar determinante y radicalmente. Para entrar a una nueva era, a una nueva etapa, a un nuevo tiempo, para encaminarnos a nuevos niveles espirituales, es necesario dejar atrás algunas cosas. Es necesario dejar atrás la doble vida. Es necesario dejar atrás el doble ánimo. Es necesario dejar atrás las actitudes de pecado. Hay que dejar atrás el egoísmo. Hay que dejar atrás la rebeldía. Hay que dejar atrás el enojo, la ira, la contienda, la división. Es hora de promover la unidad. Es tiempo de que reconozcamos nuestra dependencia y nuestra necesidad de otro. Esta cuarentena pues nos ha hecho ver claramente que necesitamos a las demás personas. Necesitamos estar juntos, necesitamos estar unidos. Es tiempo de estar unidos como familia, es tiempo de estar unidos como iglesia, y así unidos lograremos salir de esta crisis y pasar a otro nivel espiritual. O lograremos realizar la obra del ministerio que Dios nos ha encomendado como iglesia. Es hora de cerrar un capítulo. Es hora de hacer callar al acusador de nuestras vidas. Es hora de abrir un capítulo nuevo, escoger lo nuevo y decidirnos ser de bendición en cada una de nuestras acciones, de nuestra vida, de hoy en adelante. Yo te invito a que oremos, que reflexionemos sobre el tiempo que estamos viviendo y lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer
y qué llevaremos a cabo una vez que esta crisis termine. Ora conmigo. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Dios, son tiempos de crisis, pero son tiempos de reflexión. Son tiempos, Señor mi Dios, en donde podemos analizar el momento y el lugar en donde nos encontramos. Son tiempos, Dios, de analizar nuestro futuro. Dios, después de esta crisis, Señor mi Dios, estamos conscientes de que hay un nuevo capítulo que se abre a nuestra vida. Dios, queremos estar preparados para ello. Queremos, Señor mi Dios, subir a un nivel espiritual diferente al que estamos hoy, Dios. Queremos subir, Padre. Queremos elevarnos, Señor. Ayúdanos, Dios. En esta hora, Dios, ayúdanos a cerrar esos capítulos, Dios, que hemos tenido abiertos y que cerrar situaciones inconclusas. Señor, si hemos pecado, Señor, queremos, Dios, pedirte perdón. Nos arrepentimos de haber actuado mal, Señor. Nos arrepentimos de haber llevado una vida, Señor, alejado de ti. En esta hora, Señor, ayúdanos, Dios. Padre, queremos algo nuevo para nuestra vida. Dios, en este tiempo, Señor, hemos entendido, Dios, que hay una oportunidad que se abre delante de nosotros. Ayúdanos, Dios, a no dejarla pasar. Dios, que podamos vivir de ahora en adelante una vida totalmente diferente y podamos, Señor mi Dios, alcanzar, Señor, los niveles tan anhelados por cada uno de nosotros, Señor. Limpia nuestro corazón, aclara nuestra mente en esta hora, oh Dios. Padre, que podamos salir de esta prueba, Dios, con un cántico de victoria en nuestra boca. Dios, sabiendo, Señor, que las cosas nuevas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor, estaremos listos, Dios, para tomarlas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Nos vemos en el próximo video.